¿Para qué los fundamentos en la electrónica automotriz? Algunos piensan que los fundamentos son una tontería. En Automotriz en Video creemos que son la base para hacer una buena construcción en diagnóstico. En el curso de electricidad básica de Automotriz en Video, que son más de 120 capítulos, hemos hecho el primer capítulo, es precisamente los fundamentos de la ley de Ohm. Entonces quisiera mostrarte el primer capítulo de más de 120 capítulos que compone el curso, y para que tú puedas tener una muestra del contenido y sobre todo la importancia de manejar estos conceptos para luego hacer diagnósticos avanzados. Si te gusta este contenido, puedes registrarte, suscribirte al canal, activar las notificaciones y el pulgar, o sea, hacia arriba o hacia abajo, como tú quieras. Bueno, vamos con la clase de fundamentos, ley de Ohm. Quisiera que puedas empezar con este fundamento, se llama ley de Ohm. Entonces, muy importante, apréndete esto de memoria, memorízalo, que esto va a ser el fundamento de todo lo que viene y te va a ser muy útil para poder diagnosticar, para poder detectar fallas y para ir luego a pasos o a niveles más avanzados. Entonces, muy importante, la ley de Ohm. No voy a explicarlo, el ingeniero Carlos lo va a desarrollar esto más adelante a nivel un poco más profundo, pero quisiera que tú tuvieras una noción y una idea general. La ley de Ohm simplemente relaciona tres elementos o tres variables de la electricidad, que es el voltaje, que lo vamos a marcar aquí en negro y con una V, es la tensión es decir, si hiciéramos la comparación con el agua, sería como la presión que tenemos en un sistema. Entonces podemos tener presión baja, eso es bajo voltaje, presión alta, un alto voltaje. Entonces vamos a relacionar siempre la V con voltaje y, por decirlo así, la presión que tenga un sistema. Luego están relacionadas en esta división, digamos, volviendo un poquito a las matemáticas iniciales, que en una ecuación, si está esta línea lo que hace es poner a dividir y aquí tenemos una multiplicación. Entonces son tres elementos, ya hablamos del voltaje. Esta I azul se refiere a la intensidad. La intensidad o corriente es la cantidad, por decirlo así, de electrones o la cantidad de electricidad, si pudiéramos decirlo así. Entonces, volviendo a la analogía con la hidráulica, con el agua, si tenemos un tubo, ese tubo puede ser muy ancho, es decir, puede conducir una gran cantidad de agua, o podemos tener un tubo muy pequeño. La intensidad se refiere a eso, a la cantidad de electricidad que está pasando. Entonces, si combinamos los dos factores, podemos tener, por ejemplo, un tubo muy grande, muy ancho, donde pasa una gran cantidad de agua, pero podríamos tenerlo a muy baja presión, a muy bajo voltaje. O podríamos tener un tubo muy delgado, muy pequeño, que transmite o transporta muy poca agua, muy poca cantidad o corriente, y podríamos tenerlo a muy alta presión. Entonces, ahí juegan las variables de voltaje, que es la tensión o la presión, digamos, eléctrica, por eso lo digo entre comillas, y la intensidad, que sería la cantidad de electricidad o la cantidad de electrones que están pasando por un conductor, obviamente. Y luego tenemos un elemento muy importante que relaciona estas dos variables, que es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición a que los electrones viajen, es decir, la oposición a que esa agua sea transmitida por ese tubo, transportada por ese tubo, digamos, haciendo la referencia. Por ejemplo, sería si yo coloco en un tubo obstrucción, si voy poniendo elementos que no me permitan que esa agua fluya tan libremente, si pongo piedras, si pongo suciedad, si el tubo por ejemplo, se aplasta, cualquier elemento que haga que el agua no pueda pasar. Entonces, cualquier cosa que haga que la electricidad no pueda pasar, la vamos a llamar resistencia.
Luego va a hablar Carlos de toda una fórmula que relaciona la resistencia, que tiene que ver con diámetros, temperaturas, coeficientes, pero ahorita lo importante que puedas llevarte de esta clase inicial es que la ley de Ohm relaciona el voltaje, o sea, la presión o la fuerza con la que viajan los electrones, la cantidad de electrones, que le vamos a llamar corriente o intensidad, y la oposición que puedan encontrar esos electrones para viajar, que le vamos a llamar resistencia. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en esta fórmula. Esta fórmula, y quiero que te lo aprendas así, o por lo menos a mí me sirvió mucho aprendérmelo así, es BIR. Yo me lo aprendí así. La ley de Ohm es BIR, si pudiéramos ponerlo en 3 letras o en una palabra que podamos recordar. BIR. Entonces, quiere decir, y vamos a usar esta técnica, para encontrar un elemento, yo voy a tapar, por ejemplo, el elemento que quiero descubrir. Si yo quiero saber cuánta intensidad, o sea, cuánta corriente está pasando por un circuito, yo simplemente divido esta línea, lo que hace es hacer una división. Entonces, simplemente divido el voltaje entre la resistencia, ¿verdad? Yo tapo la intensidad, este es el elemento que quiero averiguar, y voy a dividir el voltaje entre la resistencia. Por ejemplo, si yo tuviera 12 voltios y tengo una resistencia de 2 ohmios, la resistencia se mide, voy a escribir tal vez esto acá que sería importante. El voltaje, la tensión se mide obviamente en voltios. La intensidad se mide en amperios. Y la resistencia se mide en ohmios. Entonces, volviendo al ejemplo, si tuviera que averiguar la intensidad, si lo que quiero es averiguar la intensidad que tiene un circuito, entonces, y tengo 12 voltios y tengo 2 ohmios de resistencia, entonces, hagámoslo acá. Si tenemos 12 y tenemos 2 ohmios de resistencia, y aquí lo que tengo, la intensidad es lo que quiero averiguar, entonces yo simplemente divido 12 entre 2. ¿Qué significa eso? Que voy a tener exactamente, vamos a ponerlo con el mismo azul, 6 amperios. ¿Verdad? Igual, de la misma manera, si yo quiero averiguar cuál es la resistencia, entonces uso la misma fórmula, tapo la letra que quiero averiguar, yo digo, bueno, quiero saber cuál es la resistencia de un circuito. Entonces puedo dividir el voltaje entre la intensidad, ¿verdad? Si divido el voltaje entre la intensidad, entonces ya voy a saber la resistencia del circuito. Hagámoslo con el mismo ejemplo. Si tengo aquí 6 amperios, digamos, para usar el mismo ejemplo, entonces voy a quitar acá y vamos a decir que no sabemos cuánto es la resistencia, pero tengo 6 amperios y quiero saber cuánto es la resistencia, entonces divido 12 entre 6 y eso me va a dar los 2 ohmios de resistencia. Entonces, y la última sería para averiguar el voltaje. La última fórmula sería para averiguar el voltaje. Entonces, para averiguar el voltaje, yo tapo acá. Vemos que si tapo acá, ¿qué letras me quedan? Me quedan que la intensidad porque esto tenemos una multiplicación aquí en la parte inferior. Entonces, la intensidad por la resistencia me da el voltaje. Quiere decir que si yo tengo 6 amperios y 2 ohmios, si me dieran solamente, siempre tienen que darnos, o siempre sabemos normalmente, 2 elementos de esta fórmula, 2 elementos de esta ecuación. Normalmente tenemos que tener el voltaje y la resistencia, o el voltaje y la intensidad,
o la intensidad y la resistencia. Entonces siempre tenemos que tener dos de estos elementos, pero ya con dos elementos podemos averiguar el tercer elemento. Entonces si quisiéramos averiguar el voltaje, simplemente tapamos el voltaje, tapamos la letra que queremos averiguar y nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y eso nos va a dar 6 por 2 que teníamos, va a dar los 12 voltios. Y entonces de esa manera podemos lo que llamamos despejar esta ecuación muy sencilla, muy fácil. Ya sabemos que esto es una línea que divide, es decir, si yo tengo esta línea aquí, ya sabemos que para averiguar resistencia divido voltaje entre intensidad, para averiguar intensidad divido voltaje entre resistencia y para averiguar el voltaje simplemente multiplico la intensidad por la resistencia. Entonces, entender estos tres conceptos es súper interesante, es algo básico, es decir, sabemos y veamos que si yo tengo una intensidad o una resistencia, por ejemplo, que va creciendo, ¿qué pasa si tengo mucha oposición al paso de la corriente? Pues voy a tener una menor corriente, una menor intensidad. ¿Qué pasa si aplico más voltaje? ¿Qué pasa si aunque tenga resistencia, pero aplico más presión al sistema? Pues voy a tener más corriente, aunque tenga la misma resistencia. Entonces, tenemos que ir como amarrando todos estos conceptos para después hacerlo automático. Yo digo, más resistencia, entonces va a tener menos corriente. Más voltaje, voy a tener más corriente si tengo la misma resistencia. Igual las otras combinaciones, ¿verdad? Que podemos despejar de esta fórmula. Entonces, corrientes muy pequeñas puede ser porque haya una altísima resistencia o porque hay un voltaje muy bajo, ¿verdad? Corrientes muy grandes puede ser porque hay una muy baja resistencia o porque hay un voltaje muy alto. Entonces, con esto, relacionando estos tres elementos, vamos a poder entender, digamos, los fundamentos de lo que llamamos la ley de Ohm, que como digo, más adelante Carlos lo va a explicar mucho más amplio, pero ya con esto nos permite entender los primeros videos del curso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en el siguiente video que va a estar debajo de este? Vamos a fabricar una herramienta muy sencilla, una punta lógica, que va a ser muy útil en toda la electrónica automotriz para hacer diagnósticos, para revisar masas, para revisar puntos de alimentación. Entonces, la vamos a construir con pequeños componentes muy baratos, muy sencillos que vamos a conseguir en cualquier electrónica. Y esta herramienta nos va a servir y nos va a acompañar y es la primera herramienta que vas a hacer en el curso. Entonces, una vez entendido esto, vamos a proceder a hacer una punta lógica. Te invito a dejarme tus comentarios si tienes alguna duda, si tienes alguna consulta con respecto a esto, para que podamos aclararla, para que podamos contestarla, si hubo algo que no se entendió o si necesitamos inclusive hacer este video de nuevo de una forma más didáctica, más amena. Quisimos hacerlo así muy rápido simplemente. Vamos a tratarlo con más profundidad después, pero para que puedas, ya en los primeros videos que el ingeniero Carlos habla de la ley de Ohm, tú puedas tener una noción de qué está hablando, de qué se trata y cómo se relacionan estos tres elementos de esta ley de este físico alemán que descubrió esta ley de Ohm. Así es que vamos a la obra, manos a la obra con esta punta lógica. Y así es que no dejes de ver el video siguiente para que puedas armar tu herramienta.